Tiene la palabra la concejal Bossini. Gracias, señor presidente. Bueno, simplemente robar unos minutos para conversar y reflexionar. Mañana, 11 de abril, es el Día Internacional de la Enfermedad de Parkinson. Voy a tratar de ser ordenada en lo que diga. Puede que me invadan las emociones porque me transcurre también en forma personal, pero como decía y hablamos con una de las concejales hace un ratito, las emociones son parte de lo que nos pasa. Como muchos creemos acá, lo personal también es político y en este sentido, si la situación personal de alguien o el uso de una banca nos puede permitir ayudar a visibilizar una cuestión como en este caso vinculada a la enfermedad de Parkinson, aprovechar la oportunidad, informar a la comunidad y que todos hablemos y aprendamos un poco más sobre la enfermedad de Parkinson. El Día Internacional es mañana, como decíamos, si bien no hay estadísticas oficiales respecto a la enfermedad de Parkinson, se estima que el 0,3% de la población la padece, eso sube a un 1% en los mayores de 60 años. Se estima en nuestro país que alrededor de 100.000 personas padecen la enfermedad de Parkinson. Brevemente, y haciendo la salvedad de que por supuesto no soy médica, comentar muy cortito de qué se trata la enfermedad. Es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, que no tiene cura, pero que sí hoy la ciencia y los tratamientos médicos permiten mejorar muchísimo la sintomatología y el día a día de quienes padecemos Parkinson. Me toca ser parte de las estadísticas y comentarles un ratito algunas cosas que a veces creemos saber de Parkinson y algunos mitos respecto de la enfermedad. Como mi hija me dice siempre, la información es poder, conocer y saber es poder. Creo que todos a veces sabemos, a veces no tenemos información certera, pero algún bagaje tenemos frente a esta enfermedad y otras enfermedades. Lo primero que ocurre es la representación social que tenemos respecto de las enfermedades. En el caso de Parkinson, por ahí charlar y compartir algunas cuestiones y mitos vinculados al Parkinson. Las primeras cuestiones y el primer mito tienen que creer, cuando nos hablan de Parkinson, nos dicen Parkinson, lo primero que pensamos es en una persona adulta mayor de 65 años, en un viejito o una viejita temblando. Lo primero a decir es que si bien el 75% de la población que lo padece supera los 65 años, el 5 al 10% de los casos totales son personas menores de 45 años e incluso un 0,25% de esos casos son menores de 21 años. Hay diagnósticos muy tempranos y precoces. No siempre la enfermedad se da en su manifestación de temblor, la rigidez, la lentitud, el ir más despacito en determinados movimientos son parte también de la enfermedad, aunque la mayoría de la comunidad no lo sepamos, por lo menos yo no lo sabía hasta que me tocó transcurrirlo personalmente. También creemos, como parte de los mitos, que solo afecta a los hombres. Si bien es verdad y es real que gran parte de los que lo padecen son varones, también hay mujeres que padecemos la enfermedad. De cada 5 personas que padecen la enfermedad, 3 son hombres y 2 son mujeres. También se cree y se considera mucho que es hereditario. Si bien hay estudios que demuestran que hay una leve incidencia, la estadística que llevan adelante quienes trabajan con Parkinson, porque insisto, no hay estadísticas oficiales, revela que solo el 10% de los pacientes con Parkinson tienen algún antecedente familiar en Parkinson. La causa de la enfermedad también es hoy todavía desconocida. La primera causa es desconocida. Bueno, esta cuestión del temblor que charlábamos, la lentitud, la rigidez, las alteraciones en la marcha, son parte también de la enfermedad de Parkinson. A veces se cree que no afecta a la memoria y en realidad, si bien de las enfermedades neurodegenerativas, la primera en prevalencia es el Alzheimer, la segunda es el Parkinson. Si bien no se da tan comúnmente como en el Alzheimer la cuestión de la memoria, también puede haber alteración de la memoria en estadios superiores, dificultad al caminar, mayor tiempo para tomar decisiones, estructuración confusa a veces en el aprendizaje, pérdida de visión, razonamiento espacial por ahí en el calcular distancias y pasos y problemas motores. También se cree todavía que es una enfermedad mortal, si bien no es mortal, sí es una enfermedad crónica que va avanzando no de la misma manera por sexo y no de la misma manera en todas las personas. Como les compartía, mañana es un día para visibilizar la enfermedad a nivel mundial. El día se debe a que un 11 de abril, allá por 1817, un médico inglés, James Parkinson, descubre y describe por primera vez esta enfermedad que afecta el sistema nervioso y el control de movimientos. Me pareció importante el lema internacional el día de mañana, es nada más ni nada menos que demos más tiempo al Parkinson, y pretende precisamente instalar
más allá de las cuestiones que transcurrimos aquellos que tenemos Parkinson y nuestros familiares, convocar como comunidad a saber más sobre la enfermedad, a tener más paciencia en estos tiempos lentos y cuestiones de aquellas personas que tenemos Parkinson, para contarles algunas cosas sencillas. Pueden que de repente se encuentren con alguien que realiza un montón de actividades más lentamente, que tiene dificultades para caminar, que hace cosas más despacito. A veces en algunos estadios llega a afectar los músculos faciales. Hay una publicidad muy importante que se llevó adelante en España hace mucho tiempo que también convoca, por ejemplo, a pensar que si de repente te cruzas con alguien que parece que no le llegara lo que le estás contando, le estás diciendo, no siempre tiene que ver con que no entienda o no le llegue tu mensaje, sino que las posibilidades faciales del movimiento hacen que parezca que no te está prestando atención, la voz muchas veces puede verse alterada y así cada movimiento. El lema, como les decía, de este año a nivel internacional tiene que ver con eso, con darnos tiempo para el Parkinson, para entender todos un poquito más de esta enfermedad, para que tener una sociedad más justa y más empática, no solo con aquellos que tienen Parkinson, más despacito, hemos charlado incluso aquí como Consejo Deliberante y lo hemos hecho cuando dimos votación para la nueva Comisión de Discapacidad. Digo, hay discapacidades, hay cuestiones que a veces no son tan visibles, nunca sabemos qué le pasa a ese otro cuando lo encontramos y la comprensión siempre es importante. Me importan dar dos mensajes a cualquier persona que nos esté escuchando y que por ahí sienta que su cuerpo va más lento, que tiene, por ejemplo, dificultades al lavarse los dientes, al calzarse un calzado, que siente que hay cosas que uno realizaba antes automáticamente y que empiezan a fallar, que no deje de acercarse al médico, que no deje de hacer una consulta neurológica. La mayoría de los pacientes con Parkinson, yo fui parte de eso también, llevamos entre 3 y 5 años con sintomatología sin llegar a la detección y el diagnóstico de Parkinson. Parte del lema de este año a nivel internacional tiene que ver con eso, con hablar de los mitos, de los síntomas, no solo el temblor. De hecho, solo el 30% de las personas que padecen Parkinson desarrollan el temblor en algún momento de la enfermedad, otros no lo desarrollan. Pero digo, estar atentos a todas estas cuestiones, hacer la consulta médica, porque si bien no tiene cura y va a seguir avanzando, la ciencia ha avanzado mucho y los tratamientos farmacológicos son importantes para tener una mejor calidad de vida. Eso en términos de quien pueda sentirse raro con su cuerpo. Hay incluso síntomas premotores del Parkinson, hay casos de depresión, hay casos de cambio de humor, hay trastornos en el sueño que pueden tener que ver con Parkinson aún antes de las dificultades motoras. Con esto quiero decir, no todas estas sintomatologías son Parkinson, pero si no transcurre estas cuestiones, tener en cuenta que una visita al neurólogo o neuróloga puede sacar de las dudas, que la farmacología y el trabajo de la ciencia acompaña mucho, eso en términos de quienes puedan padecer o familiares que acompañen situaciones de Parkinson, y a nivel de sociedad, quien nos escuche y tenga la oportunidad, y ojalá hoy todos hayamos aprendido un poquito más sobre el Parkinson, podamos replicar y ser capaces de llevar adelante una sociedad un poquito más justa, que pueda tener en cuenta todas estas dificultades, insisto, con el Parkinson y con otras enfermedades. Muchas gracias.